¿Qué tal, amigos de Blindados? Seguimos revisando las conferencias y cada una de las ponencias del CyberSec 2018. Esta vez iremos con una gran organización de investigación denominada Ornitorrinco Labs. Los dejamos con la ponencia de Carlos Ormeño, quien junto a un tesista de la Universidad de Santiago nos mostrará una aplicación del blockchain privado como apoyo a los procesos forenses y de auditoría. Conocerán una nueva aplicación denominada Logchain a cargo de Ornitorrinco Labs. Los invitamos a esta interesante ponencia. Bueno, la siguiente charla lleva por título Blockchain privado como apoyo al servicio de los procesos forenses y de auditoría. Y en esta ponencia van a estar presentes Carlos Ormeño, él viene de la empresa Ornitorrinco Labs, y está acompañado por Daniel Aristizábal, que es actual tesista del Magíster en Seguridad de la Universidad de Santiago de Chile. Bien, los recibimos con aplausos. Tengan todos ustedes muy buen día. Agradecemos a la organización por la invitación. Comencemos. Bueno, primero también mi nombre es Daniel, extender mis saludos a todos los participantes y nuevamente los agradecimientos a la comunidad organizadora. Nuestra ponencia se denomina Blockchain privado al servicio de los procesos forenses y de auditoría. Tal cual como dijo Alcides hace un minuto, nuestra intención es poder presentar este proyecto en función de una alianza que existe entre la universidad y Ornitorrinco Labs. ¿De qué se trata esto? Básicamente, dentro de lo que dijo ayer el senador Kenneth Pugh, nuestra labor hoy día como ciudadanos básicamente es poder generar un lazo entre la industria y la generación tecnológica y donde estamos todos llamados a cooperar. En esa misma línea, como facilitadores de este cambio que se tiene que generar, lo que estamos haciendo hoy es poder tomar distintas iniciativas que tienen que ver con ciberseguridad, que tienen que ver con proyectos de ciencia y tecnología orientados a ciberseguridad y hacerlos conversar con la industria. ¿Cómo? A través de alianzas de cooperación. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Tomar proyectos que son de alto impacto, como es el que les vamos a presentar, y por otro lado, establecer las cooperaciones con la industria. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es acelerar el círculo virtuoso que debe existir para poder generar transferencia tecnológica, que es donde estamos todos llamados para poder transformar a Chile en un hub tecnológico en la región en el mediano y largo plazo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de logs, primero que todo. Si son importantes, todos entendemos que son importantes, pero ¿para quién son importantes? Y en el entendido de que no todos los logs son importantes o no todos los registros son importantes. El siguiente punto es cómo aseguramos su correcta existencia, porque dentro de todo hemos hablado de inteligencia de amenaza, marcos de ciberseguridad, OSINT, inteligencia artificial, pero todo eso se alimenta de información. Y esa información debe ser fidedigna y esa información debe estar disponible. A continuación vamos a ver cómo esto, desde el establecimiento de una problemática, se puede transformar a su vez en una solución de alto impacto que hay que decir que es de código abierto, por ende va a estar disponible de manera transversal para la comunidad y esto se basa en tecnologías, por ejemplo, como blockchain y soluciones asociadas a ello. ¿Okay? Hablemos un poquito de los logs. ¿Qué son los logs? Como románticamente le gusta decir a Daniel, es la manera en que los sistemas conversan o se comunican con los humanos. ¿Dónde están? Están presentes en todos lados, básicamente. Están presentes en los servicios, están presentes, hoy día está presente hasta en la lavadora de los logs. ¿Cierto? Desde ahí, ¿cuál es el punto? El punto es que si bien los logs tienen relevancia, nosotros nos acordamos de ello en dos puntos, cuando tenemos comúnmente en la industria. Cuando tenemos que hacer una auditoría o cuando tenemos que hacer un análisis forense porque lamentablemente fuimos víctimas de una incidencia. En la buena práctica y en todo lo que hemos presentado, tratamos de acordarnos siempre de los registros. Tratamos de acordarnos siempre porque queremos generar inteligencia, queremos generar inteligencia de amenazas, tomar fuentes, tomar análisis de log desde distintos puntos de variable para poder hacer predicciones, etc. Pero para poder realizar esto, lo primero que tenemos que poder hacer, y como parte base de la problemática que nos preguntamos con Daniel, es poder confiar en los logs.
Poder confiar en los logs por un lado y poder confiar en la información que estamos generando y que la información que generamos efectivamente sea la que tenemos que resguardar. Hay que entender que no todos los logs son importantes, pero sí son relevantes. ¿Por qué? Por las cosas que están puestas acá. Primero, contienen información potencial de su negocio. Los logs de conexión a los distintos tipos de sistemas deben estar resguardados. ¿Por qué? Porque ahí están los nombres de usuario de los sistemas. Y eso me sirve como parte de la planificación de una estrategia de ataque. Acudimos a ellos, lamentablemente, desde la experiencia en la industria, solamente cuando tenemos alguna incidencia. Nos permiten conocer el comportamiento de los sistemas y las personas que los utilizan. En función del comportamiento de logs y del mal resguardo de logs, yo puedo establecer patrones de comportamiento dentro de las organizaciones. Dentro de la lógica reconstructiva, gracias, por ejemplo, al log de base de datos, yo puedo reconstruir, si es que la información que está ahí es confiable, puedo reconstruir esquemas completos para poder recuperar la organización o recuperar puntos sistémicos determinados de la organización. Y por último, los logs son aplicables a cualquier servicio. Es decir, son la base para el establecimiento de estrategia. Y dentro de lo que está en la industria, si bien hay una tendencia a que están subvalorados, todo lo que estamos haciendo hoy apunta a poder hacer un uso inteligente de la información. Ya sea por la charla que dio Jeff Flumer en la mañana, como lo hacemos con inteligencia artificial. Tomamos indicadores de distintos lados para poder generar una inteligencia más compleja y poder hacer predicciones. Inteligencia de amenazas, conoce tu entorno. También es lo mismo, pero necesitamos poder confiar en la información que generamos. Y necesitamos resguardar la información correcta. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí, pero ¿qué pasa si no tenemos logs? No logs, no crime. Podríamos atender mucho más rápido las incidencias si los logs o los registros de alto valor para las organizaciones que tenemos resguardados están disponibles y podemos asegurar que son confidenciales, que son íntegros y que por supuesto van a estar ahí cuando los necesitamos. Por supuesto que acelera el tiempo de respuesta ante incidencias. Si son parciales, lamentablemente como evidencia ya no sirve y también para poder reconstruir cualquier tipo de comportamiento tampoco sirve. Entonces es necesario que existan y que estén completos. Y por último, si no son fidedignos, todos sabemos que un falso negativo es mucho más peligroso que un falso positivo. En esa lógica, si no lo podemos confiar en la información que estamos generando, difícilmente vamos a poder estar preparados para poder responder de forma real ante incidencias. Habiendo establecido que los logs son importantes, y es algo que ya todos conocemos, pero que nos acordamos solamente a veces, ¿desde dónde son importantes? Primero, los logs tienen que ser íntegros, o los registros de alto valor tienen que ser íntegros. Eso quiere decir que no sean modificados tampoco en el tiempo. Segundo, deben ser confidenciales. Hoy día, dentro de la generación de logs o la generación de registros particulares dentro de los sistemas, todos entendemos que esos logs se generan con cuentas sistémicas. Al generarse con cuentas sistémicas, quienes tienen acceso a esas cuentas sistémicas muchas veces queda escondido debajo de la alfombra. Y en el entendido que esa información es una información de alto valor para el negocio también. Y por último, los logs tienen que estar disponibles cuando los necesitamos, ya sea para elaborar estrategias de defensa, para elaborar estrategias proactivas de cara hacia el futuro, o bien para poder responder ante una incidencia. El punto es que, si bien se presentan soluciones y existen soluciones para hacer resguardo de logs, son soluciones que no estoy diciendo que esté mal, pero por supuesto que tienen un costo. Nos preocupamos de ello cuando la empresa ya es mediano o grande, porque al principio todos sabemos que cuando una empresa parte o no está normada o no tiene, en este caso, no tiene requirentes que le busquen decirle a la organización, usted tiene que preocuparse de esto, no lo vamos a hacer. Se entiende que la seguridad de la información es un apoyo a la estrategia del negocio, pero ese apoyo a la estrategia del negocio muchas veces viene dado una vez que la organización es mandatoriamente solicitada para que se preocupe de la seguridad. Y esas soluciones comúnmente además cuestan plata y no cuestan poca plata. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un costo ahí, un costo económico para la organización. Por otro lado, hay un costo intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los logs son importantes. Porque el log del debug de algún aplicativo en etapa preproductiva, ¿es importante para la operación? No, es importante para la etapa de desarrollo. ¿Los logs de conexión de un sistema son importantes? Sí, son importantes. Pero esto se ve caso a caso. Nosotros no podemos construir seguridad de manera transversal. Siempre construimos seguridad primero entendiendo el negocio. Y una vez que entendemos el negocio, recién podemos empezar a pensar en construir seguridad. Y tercero, esto no solamente implica un costo intelectual y un costo financiero, también implica un costo en recursos de las personas que trabajan. Todos tenemos obligaciones y cada vez que colocamos una labor nueva dentro de la organización, alguien se tiene que hacer cargo. Por ende, poder facilitar esto y que sea tratable de manera sencilla también es parte de la problemática, en el entendido de que no todos somos expertos en todo.
Y no todos somos expertos en seguridad, en todo lo que es seguridad. Todos tenemos campos de especialización. Entonces, en esta lógica, cuando conversábamos con Daniel, porque, ok, dentro de todo lo que pensábamos del modelo de tesis, es como, ok, ¿qué podemos hacer que tenga un factor de innovación, que atienda las temáticas de ciberseguridad y que además sea accesible y sea transversal en el uso? Lo puede usar la organización que tiene 10 dispositivos o la organización que tiene 5.000, 50.000 dispositivos. Vámonos al problema de base. Necesitamos poder confiar en la información que nuestros propios sistemas generan para las problemáticas particulares que vayamos a atender. En ese sentido, ¿qué es lo que nos preguntábamos? Debería ser una solución que pueda asegurarnos la integridad de registros de alto valor, por ahora, y además que sean inmutables. Segundo, debería tener preocupación porque esos registros se mantengan confidenciales y hay una restricción adecuada de acceso. Eso quiere decir mínima necesidad de conocer. Siempre es eso. Tercero, que la información que nosotros consideramos como organización que sea de alto valor esté disponible cuando tenga que estar disponible y además que sea un costo económico manejable. No que la seguridad esté reservada para las organizaciones que generan grandes ingresos y que por ende pueden pagar una solución. Además, sin necesitar necesariamente que seamos el más experto. Y por último, que esta solución, cuando nosotros la vamos a implementar, por mucho que sea open source, por mucho que sea sin costo, que sea con un esfuerzo desde el punto de vista de quien lo va a utilizar, manejable. Eso quiere decir que no necesites ser un experto para que esto funcione y funcione adecuadamente. En función de todas esas problemáticas, que fueron hartas trasnochadas, harta quemada pestaña, ¿qué es lo que se nos ocurre? Una solución y que está basado en un pensamiento base, que tener información incorrecta como evidencia digital puede ser más perjudicial que no tenerla. Si nosotros elaboramos estrategias de defensa, elaboramos estrategias hacia el futuro, lo primero que tenemos que hacer es poder confiar en la información que nuestros sistemas generan. Complementando lo que decía Carlos recién, podemos hablar de dos tipos de atacantes, un atacante experimentado y un atacante no experimentado. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que un atacante inexperimentado tiende a no ocultar sus huellas, que es lo que pasa con un atacante experimentado. Siempre va a tratar de borrar sus huellas y eso implica modificar o alterar la evidencia de los logs o de cualquier otro tipo de registro. Exactamente. Hoy día dentro de la lógica, y es parte de lo que vamos a tocar, que tiene que ver con blockchain, hay que entender que blockchain, a mí me gusta decirlo, que es como la madre de la descentralización, de los sistemas descentralizados. ¿Y cómo podemos entender esto? Básicamente llevándolo al esquema de registro de alto valor. Hoy día nosotros funcionamos con esquemas centralizados. Eso quiere decir que los dispositivos que nosotros consideramos dentro de la organización que deben resguardar información, se lo mandamos a un SOC o se lo mandamos a un dispositivo centralizado que además después se encarga de generar inteligencia. Pero lo que estamos haciendo ahí es confiar en un único punto. Por ende tenemos un único punto de falla. Además, eso tiene un costo, por supuesto. Está bien que tenga un costo. Es parte del negocio, es parte de las soluciones y es parte del valor que se está entregando. Por otro lado, tenemos las redes descentralizadas, que son las que podemos ver acá, donde efectivamente, si bien tengo segregación sobre el procesamiento, hay que entender que en un esquema centralizado todo el procesamiento y la inteligencia está puesto acá. Si este falla, nos quedamos ciegos. Básicamente es eso. Si un nodo deja de informar, también los otros nodos no se enteran que ese nodo dejó de informar. A su vez, en la red descentralizada tenemos distintos puntos de procesamiento, pero sin embargo, si yo corto el canal de comunicación en un punto, dejo toda esa área ciega y dejo de saber qué es lo que está pasando ahí. Y si es que las capacidades de procesamiento están puestas en el nodo central de esa red descentralizada. Y por otro lado, las redes distribuidas son esas redes que están acá con esos nodos y esos puntos de iteración donde no existe ningún punto central que concentre el procesamiento ni la inteligencia de la red en sí. Eso quiere decir todos pesamos lo mismo y funcionamos en un modelo cooperativo, pero que a la vez nos permite generar inteligencia descentralizada. ¿Cómo es la mayor prueba de una red descentralizada? Usted pesca la red, o sea, distribuida, perdón, tú tomas la red, la partes por la mitad y la red debiese seguir funcionando igual, exactamente igual. Obviamente los nodos que estaban de un lado y de otro no se van a seguir viendo, pero sigue operando. Esa es la principal prueba que uno puede hacer. Tomas un hacha, partes por la mitad la red y debe seguir operando. Esos fueron los planteamientos del problema que nos pusimos cuando dijimos, ok, este es un buen desafío y que es un buen desafío que va a ayudar a toda la comunidad. Y desde ahí nace el proyecto. Bueno,
Un poco para empezar, yo creo que hay que aclarar y entender qué es blockchain de la manera más simple posible. Hay que entender dos conceptos para que hablemos de blockchain. Uno que es un esquema distribuido, lo que significa que la información que está contenida en uno de los integrantes va a estar desplegada en todos los integrantes del esquema distribuido, de la base de datos distribuido. Y como segundo concepto, utiliza una estructura de datos que como bien lo dice el mismo nombre, es una cadena de bloques. ¿Qué características tiene esta cadena de bloques? Durante periodos de tiempo, pueden ser 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, la información está siendo escrita en un bloque, ya por ejemplo en lo que vemos ahí en la presentación. Posterior a ese periodo de tiempo, la escritura se hace solamente en el bloque siguiente y así sucesivamente por periodos de tiempos. ¿Qué es lo que pasa con esta cadena de bloques? Que está entrelazada entre sí. Lo que quiere decir que si yo en algún momento altero cualquiera de esos bloques, toda la información se va a saber que ha sido modificada. Entonces, si yo altero algún bloque con fines malintencionados, el esquema distribuido me va a decir, no, tengo 100 nodos y este nodo tiene información que no es consistente, entonces él va a despreciar la información que esté contenida en ese nodo alterado. Dado que es un esquema distribuido, podemos hablar de disponibilidad. En el peor de los casos, si yo tuviera 100 nodos, yo debería matar los 100 nodos para que no tenga disponibilidad, entonces eso lo hace muy eficiente en términos de disponibilidad. Y hablamos también de confidencialidad de la información. La idea es que solo el usuario que debe acceder a la información sea el que tenga los permisos para consultarla. Sumando lo que hablaba Carlos de logs y lo que yo les explicaba de blockchain, pretendemos presentar en una solución que denominamos blockchain. ¿Cuáles son los objetivos de blockchain? Primero, tratar de hacer esto de la manera más económica posible, lo que implica utilizar los recursos ya existentes. Entonces la idea es que esto se pueda implementar en un ambiente, en una organización ya existente, con los equipos de cómputo ya establecidos. Segundo, que sea fácil de configurar para un usuario que no tenga un alto nivel técnico, que sea muy intuitivo y que pueda decir, yo quiero grabar los de los servidores web, los de los servidores de aplicación, y que sea lo más intuitivo posible y que por debajo toda la lógica del blockchain esté corriendo. Al usar blockchain estamos hablando y asegurando o mejorando todo el tema que tiene que ver con la tríada de la seguridad de la información, estamos mejorando la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y adicionalmente a eso, que es como uno de los conceptos nuevos que pretendemos implementar, nos basamos en un esquema multicadena. O sea, por ejemplo, blockchain es una sola cadena de bloques, pero lo que nosotros pretendemos es tener un esquema donde hay muchas cadenas de bloques. Como por colocar el ejemplo, blockchain 1, blockchain 2, blockchain 3 y todo integrado dentro de la misma red. ¿Qué es lo que debería hacer blockchain? Acá tenemos el ejemplo de un nodo que tiene instalada la aplicación, un sistema operativo, y hay diferentes servicios corriendo sobre este servidor. Lo que va a hacer blockchain es estar monitoreando constantemente los registros de logs y los va a ir almacenando dentro de una cadena distribuida. Adicionalmente, va a tener una interfaz de consultas que va a ser vía API REST o algo para que las máquinas se puedan comunicar más fácil con el sistema y que permita la interacción de usuarios con cada uno de los nodos. O sea, cada uno de los nodos va a tener la inteligencia de poder consultar la información y a su vez almacenarla. Acá tenemos una arquitectura como muy general como para empezar a entender cómo está. En la zona azul podemos hablar de una zona productiva de blockchain donde tenemos 3 servidores y esos 3 servidores están resguardando los logs entre sí. Entonces, los logs del server 1 también van a estar presentes en el server 3 y en el server 2. Entonces, lo que les hablaba, para perder información prácticamente tendríamos que destruir la cadena completa. Y adicional, no es indispensable, presentamos una zona de administración para evitar o para reducir la carga computacional que pueda haber en los momentos de consultas. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, un nodo que va a ser el server 4, que solo va a tener permisos de lectura, y ese nodo se va a encargar del tema de reportería y de las consultas propiamente de los usuarios. Entonces, no va a añadir una carga computacional a la red ya existente. Complementando lo que dice Daniel, la gracia de esto es que toda la información
de logs de alto valor está respaldada en toda la red. Por ende, ya no tienes como si un atacante ingresa a un dispositivo en particular y dentro de la metodología de ataque está borrar las huellas, por supuesto, intenta borrar los registros, ya va a ser tarde. ¿Por qué? Porque eso tendría que borrar los registros de todas las máquinas donde está distribuido. Al ser un esquema distribuido, totalmente distribuido, y al ser multicadena, la cadena de control es la que se comunica con todos los nodos que están dentro de una organización. En esa lógica, lo que permitiría es que tú puedas tomar la consola de administración o el aplicativo de administración y enchufarlo en cualquier dispositivo. Ya no necesitas tener solamente una consola de administración centralizada y que desde esa consola de administración la gente solamente desde ahí puede acceder a poder ver qué pasó. Sino que, como es un esquema distribuido y está la inteligencia en todos lados, cualquier dispositivo que es parte de la cadena puede ser además un potencial administrador de la cadena, con las llaves, por supuesto, adecuadas. Perfecto. Uno de los grandes desafíos que tenemos con el blockchain es que una de las grandes virtudes se basa en que yo no puedo modificar los registros, o sea, yo no puedo hacer borrados. Revisando hoy en la mañana, la base de datos de blockchain se acerca a los 170 gigas. Eso nunca va a decrecer, eso siempre va a tender al aumento. En el caso de nosotros, que pretendemos, por ejemplo, en un caso de una transacción de blockchain, nosotros hablamos de que Juan le transfirió 10 pesos a Pepe. Y básicamente esa es la transacción, o sea, la cantidad de bytes que hay ahí es poca, pero cuando nosotros pretendamos almacenar logs, podríamos estar hablando de 10 megas, 20 megas, 100 megas, 1000. Entonces, va a tener un nivel de crecimiento mucho mayor. ¿Cómo pretendemos resolver esto? Con lo que yo les mencionaba de un esquema multicadena. Dentro de ese esquema multicadena hay una cadena que es principal, que no va a ser sujeta a borrados ni a modificaciones, que es una cadena de administración. Esta cadena de administración básicamente va a tener la lógica y la inteligencia de saber dónde está la información. Y adicionalmente a eso van a haber cadenas que pueden ser, por así decirlo, temporales, que la vamos a denominar cadenas por meses. Entonces yo voy a tener cadena de enero, febrero, marzo y voy a tener una cadena por mes. Cuando yo quiera realizar un borrado histórico, ya sea por términos de políticas de Estado o a nivel organizacional, yo lo que voy a hacer es destruir completamente la cadena que ya no me interesa. Entonces ahí efectivamente yo estoy pudiendo liberar espacio en disco a nivel computacional. Entonces esa arquitectura, ese diseño nos permite un poco que esto pueda crecer más fácil y que se pueda sostener ese crecimiento en el tiempo. Y un poco orientado a lo que seguimos hablando del tema del costo, porque esto va a tener un costo más alto en términos de espacio, pretendemos un diseño que sea escalable. ¿Cómo presentamos ese diseño escalable? Dividiendo toda esta cadena de blockchain en ambientes o conjuntos de servidores o pools distintos. Entonces, por así decirlo, podríamos tener un ambiente 1 que va a ser el ambiente de contabilidad que tiene 10, 100, 50 servidores, el ambiente 2 que son los ordenadores de escritorio, el ambiente 3 que va a ser las finanzas, y todos van a ser, digamos, parcialmente independientes. Pero todo esto va a estar unido e integrado por una cadena que se llama la cadena de administración, que es la que yo les digo que va a tener un menor crecimiento, no va a tener demasiada información registrada, no va a ser sujeta a demasiadas modificaciones, entonces esta no la necesito borrar y se va a mantener en el tiempo. Entonces, con esa cadena de administración, lo que nos permite es poder integrar toda la red blockchain y reducir los costos y hacer esto escalable, que yo cuando tengo 100 servidores y yo mañana quiera tener 200, que lo podamos hacer escalable a través de esta cadena. Esta es una manera de presentar, pero quizás sea más amigable verlo de esta manera. Cada uno de los bloques coloridos viene siendo una cadena grupal o un subconjunto de blockchain, pero todo esto está unido mediante la cadena de control. Y esta va a ser la encargada de saber dónde está la información, cómo puedo acceder a ella y eso. Ya. Ahí, para complementar, hay que entender que al ser un esquema distribuido y donde no existe un punto de descentralización, toda la información está en todos lados, pero eso tiene un impacto directo en el almacenamiento. Si yo ocupo entre un 7 y un 15% en promedio, más o menos, en guardar logs, en general, no logs de alto valor, por eso hablamos de logs de alto valor, porque los logs que nos pueden interesar para poder realizar un proceso forense, para poder realizar un proceso de auditoría, no son todos, son ciertos logs. Ahí es donde hablábamos al comienzo de estos templates de decir, oye, este tipo de dispositivo, probablemente estos son los logs que a ti te interesan desde el punto de vista de la seguridad, pero aún así eso genera espacio. Al generar espacio y al estar distribuido,
claramente va a aumentar el tamaño del log y por ende el espacio en disco. No voy a tener un ente central, un rack de discos dedicado. Todos van a almacenar la información de todos. Por ende, se entiende que va a aumentar el espacio de almacenamiento que existe en el dispositivo y en todos los dispositivos. Para solucionar eso, ocupamos esquemas de compresión y cifrado y, adicionalmente, dentro de lo que está acá, una de las gracias que tiene esto también es que se pueden generar esquemas de monitoreo particulares, porque tú puedes generar, por ejemplo, lo que estaba hablando Daniel recién, estas cadenas grupales pueden ser, por ejemplo, sección estaciones de trabajo, y yo puedo establecer condiciones de monitoreo particular solamente para las estaciones de trabajo, que son distintas a las condiciones de otra cadena grupal, por ejemplo, que pueden ser la red productiva que está dentro de la DMZ. Al tener un esquema distribuido de esta manera, también se puede generar esto de manera sencilla. Todo esto conectado, por supuesto, con lo que decía Daniel, de un esquema de control, y ese esquema de control lo que nos permite es tener acceso a todo. ¿Qué es lo que nos permite esto? Escalabilidad. Porque si yo tengo 10 dispositivos, se entiende que voy a multiplicar, en una lógica súper simple, el almacenamiento de log por 10. Si tengo 100, ya reventé el disco de la máquina. Entonces no es manejable. Pero si yo tengo cadenas de hasta, no sé, 20 dispositivos, pero estos se forman en grupos de cadenas, lo que estoy haciendo es un esquema multicadena y eso lo hace inmediatamente escalable. Y no dependo de un dispositivo de almacenamiento central. Todos tienen el almacenamiento de todo. Y eso lo hace inmutable y administrable en el tiempo. Algunos pros, bueno, redundancia de información, imposible borrar información. ¿Cómo solucionamos eso? Lo que mencionaba muy bien Daniel, que tiene que ver con generar cadenas temporales. Yo no puedo tomar un registro y borrarlo, dado que los registros que se generan en la tecnología de blockchain son inmutables. Y también es parte de lo que conserva la integridad de la cadena, por supuesto. Pero sí lo que puedo hacer es generar cadenas particulares, por ejemplo, por meses. Entonces, si tu organización dice, ¿sabéis que yo tengo que tener almacenado esto durante 6 meses? Ok, el séptimo mes borráis la cadena en el mes 7 y mantienes en el tiempo esto disponible cumpliendo con las condiciones locales de tu organización o las que te piden mandatoriamente desde fuera. Segundo, no existe un único punto de falla, lo cual es clave. ¿Por qué? Porque dentro de la estrategia de ataque, y si mi intención es borrar las huellas, voy a ir a buscar dónde está el generador de logs o dónde está el dispositivo que se encarga de guardar eso, y es parte de cómo voy a borrar mis huellas. Eso no puede suceder acá. Inmutabilidad aplicada a logs, integridad básicamente. Acceso directo con las llaves adecuadas, y acá hay algo que es súper importante, que tiene que ver con quién va a acceder a qué. Entonces, dado el esquema de llave, utilizamos llaves de derivación por un lado y distintos sistemas de privilegio, lo que obtenemos es confidencialidad y acceso bajo la mínima necesidad de conocer para los distintos tipos de estrategias que se generan en las cadenas grupales. Y por último, un bajo costo de implementación que va de la mano con el conocimiento de cada organización, por supuesto, lo que les mencionábamos al principio. Yo construyo seguridad, pero no puedo construir seguridad si no conozco primero la organización que estoy asesorando o de la cual me estoy haciendo cargo. Eso es lo primero. Entonces, hay dos cosas acá que son propias de blockchain o de las cadenas distribuidas, que uno es el costo de almacenamiento, que se entiende que al ser distribuido tenemos un mayor porcentaje de almacenamiento, y por otro lado, tráfico de red. Aun cuando, dentro de las pruebas que hemos realizado, no se aprecia una alza significativa en el tráfico. Por ende, hasta ahora, por lo menos, dentro de las pruebas que hemos realizado en industria, lo que les mencionaba al comienzo, la gracia de poder hacerlo en un sistema de alianza es que nosotros tenemos contacto y hay empresas, grupos de empresas, que están dispuestas a cooperar con esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Aceleramos el ciclo de prueba, atendemos inmediatamente la problemática que existe en la organización y en un espíritu de cooperación sincero y real. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos acercando a la ciencia, las universidades con la industria, y se está generando al fin el círculo virtuoso donde la ciencia que se genera en la universidad sale de la universidad y nace en conjunto con la industria, y que es parte de lo que tenemos que lograr, es parte del desafío. Y eso lo que nos permite además es poder probar las aplicaciones, probar las soluciones o las metodologías directamente en el campo de batalla. Ya, un poco algo que se nos pasó a mencionar es que toda esta tecnología va a estar basada en blockchain privado. O sea, una de las grandes diferencias del blockchain público y del blockchain privado es que en el blockchain público, como el, no sé, Ethereum, Bitcoin, todos los participantes de la cadena tienen los mismos privilegios y permisos. Entonces, esa es una restricción que yo puedo tener en blockchain privado. Yo puedo decir, este nodo solo puede escribir, este nodo debería poder consultar esta información, todo eso se puede hacer. Adicionalmente a eso, usando blockchain privado, yo no voy a exponer esto a la red, o sea, yo voy a acotar esto a la red empresarial, que es algo que no se puede hacer con el blockchain público. Y otro
el blockchain público tiene costos asociados a la validación de transacciones, que en el fondo se le paga a los usuarios que están controlando la red, y en el blockchain privado eso no va a ocurrir porque la misma red, los mismos equipos de nosotros o de donde se implemente son los que van a validar las transacciones. Como contras de esta solución o como cosas que hay que tener en cuenta, obviamente vamos a tener mayor espacio de almacenamiento. Una de las maneras de que tratamos de atenuar esto es la compresión de logs antes de ser almacenados en la cadena de bloques. Entonces la idea es que como tenemos texto plano generalmente en los logs, es muy eficiente la compresión en texto. Entonces es una manera como de atenuar esto. Segundo, obviamente al almacenar en un texto plano el costo es básicamente el costo del sistema operativo del volcado de memoria a disco, pero acá sí hay un costo mayor, que es todo el tema que tiene que ver con la lógica de criptografía que hay debajo del blockchain. Entonces, obviamente hay un costo mayor en el almacenamiento. A nivel de red, todos los nodos se tienen que estar viendo y sincronizando, entonces va a haber un costo efectivamente de red, especialmente en la cadena que vaya a estar activa. O sea, si estamos en septiembre, esa cadena va a estar escribiendo en disco intensamente. Y finalmente, cuando yo quiero recuperar datos históricos o información histórica de algún logo o servicio en particular, va a tomar un poco más tiempo la reconstrucción, porque tiene que hacer el volcado completo. ¿Ya? Exactamente. Disculpen. Si bien hoy día estamos acá hablando de logs, de lo que estamos hablando básicamente son registros de alto valor para la organización. Y así como lo que permite esto es tener un agente en cada nodo, el tener un agente en cada nodo, si yo tomo una variable que puede ser un log sistémico, perfectamente podría tomar múltiples variables y el día de mañana en esas múltiples variables hacer inteligencia en el nodo, no hacer una inteligencia centralizada. Entonces eso lo que nos permitiría es hacer un análisis en múltiples variables. Ya está la tecnología es abierta. Por ende, así como tomo uno, lo que podría hacer, por ejemplo, es insertar un agente. Otra cosa en la que estamos trabajando es poder tomar, basado en un agente con inteligencia artificial, dentro de lo que habla Jeff Klum también en la mañana, tomar múltiples variables y hacer escenarios. Y esos escenarios establecen normalidades. Si yo tengo el log del sistema que indica la instalación de algo, más a lo mejor un borrado, el acceso a un sitio determinado, todo eso puede ser un indicador de que algo se está instalando ahí y que no está permitido. Y eso puede ser comunicado al resto de la red distribuida y atacado en conjunto. Por ende, lo que puedo hacer es acotar y mitigar un ataque real en función de un análisis en múltiples variables. Insertar agentes con otros propósitos, ¿por qué no? Establecer inteligencia descentralizada. Todos los nodos pueden tener inteligencia y dejo de depender de un nodo central que me provee la inteligencia y las medidas que deben tomar, en este caso, el resto de los dispositivos dentro de una organización. Eso se puede manejar de manera distribuida, basado en estas cadenas grupales también. Porque las condiciones de acceso y las condiciones de respuesta ante una incidencia en las estaciones de trabajo es totalmente distinto al que yo tengo en una red productiva. ¿Por qué? Porque los propósitos de esas redes dentro de la organización también son distintos. Y por último, estrategia de monitoreo y defensa basada en cadenas particulares. ¿A qué nos referimos con esto? Yo puedo tener una estrategia de defensa y ataque, o estrategia de defensa particularmente, para una red productiva de alta criticidad y que tenga condiciones de alerta distintas y que entre ellas también se puedan entregar información y establecer estrategias conjuntas de manera distribuida. Para cerrar también un comentario de que, la idea con esto no es que blockchain sea la solución para todo, es una de las maneras de solucionar este problema y adicionalmente a esto, que no solo sirve para guardar logs, o sea, si yo en otra organización, para ellos no es vital los logs, pero las imágenes son críticas, podríamos pensar en almacenar imágenes o podríamos pensar en almacenar documentos o archivos, entonces creo que tiene un potencial. Y lo que les decía, es una de las maneras de solucionar uno de los problemas. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Si alguien está interesado...